Buenos días. A continuación se va a hacer una revisión del tema acerca del trauma vascular periférico. Para la realización de este video se tomará en cuenta el siguiente caso clínico. Al encontrarse usted de turno como estudiante de medicina en el servicio de urgencias de cirugía, llega un paciente masculino de 29 años de edad, quien acude por presentar trauma por accidente laboral hace 30 minutos en la cara interna del muslo izquierdo. El paciente refiere que se encontraba taladrando en una obra cuando tropezó y cayó de su propia altura sobre un destornillador que propició la herida. Este fue retirado por sus compañeros, quienes refieren que desde el retiro de la misma el paciente no ha dejado de sangrar. El paciente se encuentra consciente pero se siente mareado. No refiere otros síntomas. El acompañante dice que intentó controlar el sangrado, haciéndole un torniquete con un cinturón, el cual funcionó parcialmente. Al examen físico encuentra al paciente álgido con Glasgow 13/15, regular estado general, sin signos de dificultad respiratoria, signos vitales de tensión arterial 96/64, frecuencia cardíaca 110, frecuencia respiratoria 23, temperatura 36, saturación de oxígeno 90%, presenta herida de 2 centímetros de diámetro en tercio proximal de cara interna del muslo izquierdo, pulsos distales en miembros inferiores presentes pero disminuidos, palidez, presencia de sangrado pulsátil y llenado capilar mayor a 2 segundos, sin signos de déficit neurológico. Se observa orificio de entrada, pero no orificio de salida. No se evidencian otras salidas. Como estudiante de cirugía, ¿cómo debería manejar usted a este paciente? El término trauma vascular se refiere a una injuria en vaso sanguíneo, bien sea una arteria o una vena, dado por un arma de fuego, arma blanca, onda explosiva, contusión, entre otras. Para la clasificación, esta se da por el mecanismo del trauma vascular. Se divide en traumatismos penetrantes y traumatismos contusos. Los penetrantes son laceración, transección parcial y transección completa. Los contusos son disrupción intimal y disrupción lateral. En la valoración de urgencias hay que identificar los factores que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Para ello se emplea la secuencia del ABCD del ATLS. Teniendo en cuenta a nuestro paciente, en primera instancia se valora la vía aérea. Nuestro paciente, al poder hablar, tiene una vía aérea permeable. Por el momento, no requiere medidas adicionales para asegurar la misma. Luego se debe evaluar la respiración. En este caso, no tiene signos de dificultad respiratoria y presenta parámetros que comprueban una adecuada ventilación y oxigenación. A continuación, se evalúa la circulación, estabilidad hemodinámica y la necesidad de controlar la hemorragia y el choque. El paciente presenta signos de compromiso vascular, que más adelante detallaremos mejor, además de signos de inestabilidad hemodinámica que requieren medidas de resucitación. Posteriormente se debe evaluar el estado de conciencia y el posible déficit neurológico. Nuestro paciente tiene un Glasgow de 13/15, indicando alteración leve del estado de conciencia, que por el momento no requiere asegurar la vía aérea. Finalmente evaluamos la exposición y el control de factores externos. En este caso debemos remover la ropa y demás material contaminado alrededor de la zona de la herida, controlar la temperatura corporal, administrar profilaxis antibiótica de amplio espectro y toxoide tetánico. La prioridad del manejo de este tipo de lesiones consiste en controlar la hemorragia y restaurar la circulación normal. Sin embargo, en ciertos casos no hay sangre visible, ya que puede estar contenida en una cavidad del cuerpo o presentarse en una extremidad con isquemia. La primera opción que usted tiene es hacer compresión directa del sitio de la lesión, con un dedo. Esto se le conoce como compresión digital. Otra opción es realizar presión directa de la herida con compresas. En el caso de una herida profunda, usted puede poner una sonda Foley en el trayecto de la herida, insuflar su balón hasta que pare la hemorragia, traccionar suavemente y por último fijarla en la piel. Simultáneamente al control de la hemorragia, usted debe empezar la reanimación con líquidos, ya que el paciente pudo haber perdido un volumen significativo de volemia por la herida. La reanimación se debe individualizar para cada paciente, según su estado hemodinámico, buscando cumplir con las metas en reanimación. Estas metas son: primero, presión arterial, la cual es una presión sistólica objetivo entre 80 a 100 milímetros de mercurio. Segundo, frecuencia cardíaca por encima de 50 latidos por minuto. Tercero, mantener un gasto urinario de al menos 0.5 cc kg/h. Cuarto, mantener una temperatura fisiológica. Como podemos ver en la tabla, el shock hipovolémico se divide en 4 estadios. Este depende de la pérdida de cantidad de sangre. En el primer estadio, esta es de menos de 750 mililitros. En el segundo estadio, esta es de más de 750 mililitros. En el tercer estadio es de más de 1500 mililitros de sangre. En el cuarto estadio, más de 2000 mililitros de sangre.
En los estadios 1 y 2 se recomienda más dar cristaloides, mientras en los estadios 3 y 4, cristaloides y, de ser necesario, transfusión de sangre. La transfusión de cada uno de los componentes sanguíneos, glóbulos rojos, plasma fresco congelado, giroprecipitados y plaquetas, son vistos en el campo médico como una actividad que, si no haber agotado todas las posibilidades, es mejor no realizar. Por ello es fundamental reconocer los escenarios en los que las transfusiones de cada uno de estos componentes están indicadas y son necesarias. Los glóbulos rojos en la pérdida aguda de sangre tienen 4 indicaciones usuales. La primera es evidencia de choque hemorrágico. La segunda es hemorragia aguda más inestabilidad hemodinámica o baja saturación de oxígeno que no responde a resucitación con líquidos. La tercera es una hemoglobina menor a 7 gramos sobre decilitro en paciente crítico. La última es hemoglobina menor a 8 gramos sobre decilitro en pacientes con síndrome coronario agudo. El plasma fresco congelado tiene 3 indicaciones usuales: sangrado más un INR mayor a 1.7, deficiencias múltiples de factores de la coagulación, hemorragia intracraneal y sobreanticoagulación con warfarina. Los crioprecipitados tienen 4 indicaciones: pacientes hemofílicos, pacientes con deficiencias congénitas o adquiridas del factor 13, pacientes con deficiencias o alteraciones en el fibrinógeno y, por último, pacientes con CID. La indicación de transfundir plaquetas depende de la cantidad de plaquetas que el paciente tenga. En el caso de transfusiones profilácticas, esta se hace si el paciente tiene menos de 50.000 unidades por litro. En las transfusiones terapéuticas, se hacen si el paciente tiene menos de 10.000 unidades por litro. En el caso de nuestro paciente, se debe realizar compresión digital sobre la herida del muslo. Al mismo tiempo, el paciente tiene estadio 2 de choque hipovolémico, por lo cual se recomienda empezar reanimación con un bolo de 20 cc por kilogramo de lactato de Ringer y unos líquidos basales de 45 cc por kilogramo día en infusión continua. Para nuestro paciente de 70 kilogramos, esto equivale a un bolo de 1400 cc y una infusión continua de 130 cc hora. Luego se debe evaluar la respuesta al tratamiento hídrico y, de ser necesario, repetir el bolo de 20 cc por kilogramo hasta 2 veces más. La conducta a seguir va a depender del hallazgo al examen físico y la identificación de signos duros o blandos de lesión vascular periférica. Es importante realizar esta valoración médica comparando los hallazgos con la extremidad contralateral. Los signos duros de una lesión arterial en una extremidad son sangrado pulsátil, hematoma expansivo, cualquier signo de oclusión arterial, conocidos como las 6 P's por sus siglas en inglés. Estos son ausencia de pulso, palidez, parestesias, dolor, parálisis y poiquilotermia. Y finalmente, un frémito palpable o un soplo audible. Si alguno de estos está presente, está indicada la exploración quirúrgica inmediata. En los casos en los que hay dudas de la localización de la lesión, se debe realizar una arteriografía o una ecografía dúplex. Los signos blandos de una lesión arterial en una extremidad son historia de sangrado en el sitio del accidente, herida penetrante o un trauma contundente en la proximidad de una arteria, hematoma pequeño no pulsátil sobre una arteria, déficit neurológico que se origina de un nervio adyacente o a una arteria. Esto se puede evidenciar en la figura 1, en donde, si alguno de estos signos está presente, está indicada la hospitalización y observación por 24 a 48 horas. En estos pacientes va a ser importante la utilización de los siguientes parámetros como indicadores de injuria vascular: el índice tobillo-brazo e índice de presión arterial. Si el índice es mayor a 0,9, se puede descartar la necesidad de imágenes diagnósticas y la conducta será seguimiento clínico del paciente. Por el contrario, si el índice es menor a 0,9, se debe realizar una arteriografía ecodúplex o angiotac. Si en la imagen realizada se evidencia hematoma pulsátil agudo, pseudoaneurisma, oclusión o fístula arteriovenosa en arteria mayor, los cuales incluyen entre las complicaciones del trauma vascular periférico, se requiere una intervención quirúrgica o intervención radiológica inmediata. En el caso de nuestro paciente, este presenta signos duros de lesión vascular periférica, dados por el sangrado pulsátil que presenta. Por lo tanto, el paciente debe ser llevado a una intervención quirúrgica de inmediato. Es importante recordar que hay que minimizar el tiempo de isquemia, porque las primeras 6 a 8 horas de la lesión constituyen el tiempo de oro para el reparo vascular. Si se encuentra asistiendo un paciente que requiere ser trasladado a otro centro de atención más especializado, puede llevar a cabo técnicas de control de daño vascular como la ligadura vascular y el shunt.
La ligadura es un procedimiento muy controvertido debido al riesgo de isquemia. Sin embargo, la mayoría de los vasos pueden ser ligados, a excepción de la carótida interna, ilíaca externa, femoral común y superficial. A su vez, el shunt intraluminal se lleva a cabo en pacientes con alto riesgo de amputación. Puede hacerse con shunt vasculares específicos o fabricarse a partir de tubos de bolsas de suero, sondas Neraton o tubos pleurales para vasos de gran diámetro. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.